Seguimos en este ciclo de conferencias, de conversatorios sobre interculturalidad, y pues ahora tengo el agrado nuevamente de presentar a una gran amiga, una persona que admiro mucho y que ya escucharán todos estos trabajos, investigaciones, exploraciones que hace sobre el tema de la afrodescendencia en México. Y bueno, Itza Varela es profesora investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Entre 2000 y 2023 fue profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Entre 2018 y 2020 fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur en la ciudad de Oaxaca. Ha impartido clases en la UAPO, el CIESAS, el Colegio de México, la UACM, colaboró profesionalmente como redactora reportera en el diario mexicano La Jornada de 2005 a 2012 y en el Centro de Derechos Humanos de Miguel Agustín Tro Juárez como estratega de comunicación para los derechos humanos. Sus investigaciones se centran en diversas formas de racismo, procesos políticos, negro-afromexicanos, feminismo, estudios culturales y crítica postcolonial. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Género, Racialización y Representación, apuntes para el análisis de productos audiovisuales en el México contemporáneo, por la revista de Estudios Sociológicos del CONEX. Mujeres y Movimiento Negro Afromexicano a través de la historia de vida, en la revista Estudios Feministas, y el libro Tiempo de Diablos, Uso del Pasado y de la Cultura en el Proceso de Construcción Étnica de los Pueblos Negros Afromexicanos. Actualmente investiga la relación entre productos audiovisuales, género y racismo en el México contemporáneo, específicamente en las telenovelas mexicanas y el cine realizado por mujeres indígenas y negras afromexicanas. Y bueno, seguramente la recordarán también porque en las clases de comunicación intercultural vimos precisamente un compendio de escrituras, de textos que se publicaron en el Instituto Electoral de Jalisco, que ha sido uno de nuestros textos base en el que tuvimos la posibilidad de colaborar ahí. Y luego le cedo la palabra a Elsa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias, May, por la invitación. Estoy muy contenta de regresar a estas aulas donde yo he dado clases, porque doy clases aquí y en San Lorenzo del Zonco, en la licenciatura de Comunicación y Cultura. Entonces recuerdo con mucho amor, no a la institución, pero sí al alumnado, la verdad. Pero yo tengo problemas con las instituciones siempre, entonces sí recuerdo con mucho afecto al alumnado, como estudiantes muy críticos, estudiantes muy formadas también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias otra vez por la invitación para estar aquí en la UACM. Y también, bueno, pues decirles que ya saben que yo siempre soy así bien como fan de la educación pública y masiva, como es su universidad, ¿no? Y pienso que es un buen ejercicio que ustedes también puedan ver los trabajos que hemos desarrollado personas egresadas de las universidades públicas y que, bueno, de la educación pública en México, ¿no? Y pienso que eso es también siempre una forma de defender la educación pública con la calidad de nuestras investigaciones, quienes nos dedicamos al tema de la academia, ¿no? Y bueno, primero contarles que cuando May me invitó a esta discusión, yo, como ya me presentaba recién, yo soy muy académica, pues he estado muchos años investigando cuestiones sobre población afrodescendiente, pero particularmente sobre el movimiento negro en México y sobre el movimiento afrodescendiente en la Ciudad de México. Y como vieron, también me interesa mucho la intersección como de esta idea de ciertas etnicidades o identidades políticas en relación con el género, ¿no? Y la idea de la urbanidad, la ruralidad, ¿no? Como que siento que esa es una de las cosas que más me ha importado en los últimos años, y también pues en relación con algo muy concreto que tiene que ver también con la estructuración de la educación pública en México, que es la clase social, ¿no? Entonces también creo que una de las cosas que van a ver a lo largo de esta presentación, que yo voy a intentar que sea breve para más bien convertirlo como en un diálogo, es que está marcado por estas técnicas, ¿no? O sea, como las reflexiones que yo traigo tienen mucho que ver con lo que conocemos con epistemología, lo que conocemos como epistemologías feministas o metodologías feministas también, ¿no? Que no necesariamente
ponen al sujeto mujer o al sujeto feminizado como, digamos, la descripción central, sino que también tienen metodologías que se acercan a la idea de cómo construir perspectivas de género, ¿no? Como perspectiva de género. Y otra cosa que les quiero decir es que un poco mi presentación van a ver que no tiene tantas imágenes por una cosa sí que también es parte de lo que yo trabajo, que tiene que ver con cómo representamos, ¿no? Entonces vamos a ver también en el camino que una de las representaciones más estereotipadas de la población afrodescendiente es la fotografía etnográfica, ¿no? La fotografía que se ha tomado para demostrar la existencia y la permanencia cultural de las tradiciones de las personas indígenas y afromexicanas particularmente, ¿no? Y también hay algunas fotos que vamos a ir viendo, pero que no son fotos mías, sino que más bien lo que yo quiero es que vean el trabajo. Vamos a ver una fotografía de Maya Godet, que es una fotógrafa muy famosa mexicana, que es una representación de las personas afromexicanas, pero también vamos a ver la autorrepresentación en el sentido como más de cómo las personas afromexicanas están trabajando la idea de entenderse a sí mismas, pero también cómo representan el mundo, ¿no? Que es el doble sentido de la representación artística, que creo que me parece importante, ¿no? Pero por principio de cuentas yo quería contarles más o menos esta idea de cuáles son las disputas que ahora tenemos en México sobre lo afro, y lo hice como alrededor de 7 preguntas que en realidad son preguntas para generar una idea, ¿no? Esta fotografía, bueno, es de Hugo Arellanes, que es también un fotógrafo afromexicano, que tal vez lo conocen. Yo siento que sí es más o menos famoso. Creo que en algún momento estudió en la UACM, pero bueno, es un fotógrafo que ahora es súper famoso porque sus obras fotográficas están contenidas en una biblioteca en la ciudad de Nueva York, que es súper famosa porque tiene como mucha producción de población de personas afrodescendientes en toda América Latina. Entonces él, junto con Coral Carballo, de quien también veremos otra foto, toman en cámara, y otra fotógrafa que nunca me acuerdo de su nombre, entregaron hace poco al repositorio de la biblioteca Schomburg en Nueva York sus fotografías, ¿no? Entonces la primera pregunta que yo me hago es ¿cómo podemos construir un relato sobre la emergencia negra afromexicana, ¿no? Y la primera respuesta que yo daría sería como, pues necesariamente con los actores sociales. Creo que eso es una parte de la metodología socioantropológica que pone en el centro no tanto algo que se había hecho en la antropología, justamente en la antropología y en la historia mexicana, que tiene que ver con cómo se observaba lo negro desde una perspectiva y lo voy a utilizar como en un sentido como taxonómico, ¿no? De orden, de cómo los sujetos sociales, particularmente en México, tenían que cumplir con ciertas características divididas en 2 cosas. La primera de ellas sería como lo epidérmico o lo fenotípico, como quieran llamarlo, que tiene que ver con el color de piel, el tipo de cabello, el tipo de facciones, ¿no? El tipo de corporalidad. Pero la segunda, que está más, y eso creo que está muy vinculado a cómo la antropología mexicana pensó lo negro, pero lo segundo, que también incluye lo negro pero está más centrado en lo indígena, que seguramente lo han visto, que son las tradiciones culturales, ¿no? Como una idea muy esencialista de que ser indígena es algo invariable, históricamente situado, constituido, sin vaivenes, ¿no? Igual que lo negro, ¿no? Que además es algo que se pensó mucho en términos raciales, como algo extinto en México, ¿no? Como algo que se había perdido cuando se abolió la esclavitud y mezclado a lo largo de los años en la idea del mestizaje, ¿no? Entonces creo que una de las ideas centrales para mí, para trabajar con el concepto de lo negro, que es una nominación, que ahorita veremos las disputas por esa dominación, sí tiene que ver particularmente con cómo a finales de los años 90 del siglo pasado, seguramente lo han escuchado, en la Costa Chica la gente pues empezó a organizarse para defender la idea de que había una diferenciación étnica, cultural sobre las personas afromexicanas, ¿no? Y los pueblos y las personas en general. Entonces creo que esa es una de las primeras como cosas importantes, que el trabajo que yo hago es una crítica cultural y una crítica epistémica en el sentido de observar genealógicamente, es decir, como de formas históricas y también a través del lenguaje,
cómo se construyó la idea de lo negro, ¿no? Pero también cómo las personas negras en la Costa Chica o afromexicanas hoy, o afrodescendientes, morenas, afro-oaxaqueñas, ¿no? Como las diferentes formas que tienen de nombrarse, han hecho un ejercicio por construir una subjetividad política. Y tal vez esa es una de las cosas que yo pongo en distinción con algunos otros trabajos y que tienen que ver no tanto con una adscripción étnica o racial, que es por ejemplo muchas de las dinámicas antropológicas que trabajan las identidades, sino que yo lo veo más desde mi perspectiva teórica como una subjetividad política o como una tecnología política, ¿no? Que es quién se denomina negro, y eso va a ir siendo problematizado a lo largo de las décadas, particularmente en México, por la pequeña presencia estadística en relación con la población de las personas negras y la gran cantidad de poblaciones indígenas en zonas rurales, pero sobre todo por algo que a mí siempre me gusta preguntar, y yo lanzo esta pregunta como de forma reflexiva, ¿cómo se identifican ustedes, no? Y si en esa identificación que hacen ustedes, que puede ser como desde muchas perspectivas, desde étnica, racial, de orientación sexual, de identidad de género, ¿no? De nacionalidad, de incluso como de barrio, o sea, hay muchas formas de identificarse en el mundo, pero me parece, por ejemplo, que hay una que nunca usamos, o sea, que nunca decimos, pero que siempre estamos usando, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de lo mestizo, ¿no? Muchas personas, yo creo que la mayoría de las personas en este salón, no quiero decir que todas, pero sí creo que la mayoría, si nos preguntaran primero yo creo que si nos preguntaran cuál es nuestra identificación étnico-racial, como es el concepto que tienen en algunos espacios, no entenderíamos, pero creo que si nos dijera como, bueno, pero te consideras indígena o afrodescendiente, también diríamos no. Pero yo creo que muchas personas dirían que sí a la idea de mestizo, pero o sea, es muy difícil que la gente se nombre como mestiza porque es algo que está dado por hecho, ¿no? Es una performance todo el tiempo que estamos haciendo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que es donde es más fuerte el marcaje y como esta idea de mestizaje que vamos a ir trabajando, ¿no? Otra de las cosas que me parece súper interesante y productiva en esta discusión sobre lo negro tiene que ver con las autodescripciones, ¿no? Que es también una discusión muy compleja que se da en los últimos años, sobre todo en relación con el censo 2020, que es como que cualquier persona en México se puede identificar como afrodescendiente, y eso tiene una parte buena, pero también tiene partes muy problemáticas, ¿no? Porque como nadie puede ser de policía de la identidad, pero también es muy problemático en términos de cómo se constituye políticamente la idea de lo negro y de lo étnico, ¿no? Esta es una fotografía de Coral Carballo que les digo que a mí, más que como pensar en las imágenes o los cuerpos que aparecen, me parece que hay una propuesta estética interesante que está hecha desde las propias miradas afrodescendientes, ¿no? Tanto Hugo como Coral son personas que se identifican como negras o afrodescendientes, y mucho de su trabajo tiene que ver con esa idea, ¿no? No todo, pero sí mucho de su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que también vamos a ir viendo es cómo esta idea de lo negro se va modificando dependiendo los espacios en los que estemos, ¿no? Y creo que otra pregunta que yo tengo es básicamente cómo relatamos un cambio identitario, ¿no? Que en alguna literatura antropológica hemos dicho más bien como son procesos de etnogénesis, es decir, de creación de una etnicidad, ¿no? Entonces, en el caso particular de las poblaciones afrodescendientes, en toda América Latina y particularmente en México, este concepto puede ser muy útil porque es una identidad afrodescendiente, no negra. Eso es muy importante, como la identidad afrodescendiente es una identidad muy nueva, es una subjetividad política muy novedosa que tendrá más o menos 10 años, ¿no? Eso no quiere decir que la gente negra no existía antes, pero el término como legal, identitario y político afrodescendiente en México es muy joven, muy joven, ¿no? Y tiene que ver con básicamente cómo podemos contar, y eso, bueno, en otro momento si quieren lo podemos hablar porque si no es muy largo, pero cómo se gesta la idea de lo negro en México tiene que ver con sobre todo las movilizaciones sociales de la izquierda mexicana, que pues son históricas, digamos, pero que vienen de los años 60,
y muchas de ellas tienen no una confusión, pero sí una distinción entre lo que podríamos llamar la clase obrera y después cómo se encuentra esa idea como muy marxista de los movimientos guerrilleros, sobre todo, frente a la población indígena, que no puede ser pensada en esa perspectiva como clase obrera, sino como campesinado, ¿no? Pero como en una noción muy europeizada de campesinado. Entonces es muy problemático cómo se empieza a trabajar, y de esa discusión nace lo que seguramente ustedes en algún momento de su vida han escuchado, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y ese ejército tiene al principio, o sea, viene de esta historia de las guerrillas históricas como de corte marxista, con una clara distinción y trabajo sobre las desigualdades sociales, particularmente sobre las clases sociales, pero también en algún momento serían como, yo siempre digo, yo sé que ya escucharon aquí a mi ídolo de las multitudes, Marco Yol, ¿no? Que tienen toda esta idea de representar de alguna forma el racismo. Pues yo creo que un poco los zapatistas fueron los abuelitos de estos discursos sobre antirracismo, solamente que no lo llamaban antirracismo, ¿no? Solamente hacían una distinción de cuáles eran las desigualdades entre la población indígena y la población mestiza, que también es muy problemático, ¿no? Pero digamos, son las primeras formas en las que hay una distinción y un llamado a observar a las poblaciones indígenas como poblaciones contemporáneas, y no solo como el sustento, o como decían ayer en una conferencia en la que estaba, como el alma de la nación, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esta idea de pensar lo indígena en la costa, en general en México, provoca una primera forma de distinguirse frente a lo mestizo y frente a lo indígena, a las personas que no se identificaban con esas categorías que vamos a llamarlas en ese momento eran étnicas, ¿no? Entonces, cuando está el zapatismo en auge y que por un lado está haciendo como esta distinción entre, que también tiene mucho de señalar el clasismo, ¿no? El clasismo imperante en nuestro país, se organiza esta primera asamblea de los pueblos negros, que de hecho ahora, yo sé que varios estudiantes y de varias generaciones de la UACM han participado activamente en este espacio de los pueblos negros, el encuentro de pueblos negros, que por cierto va a ser el fin de semana del 16 y 17 aquí en Morelos, ay, se me olvidó, ahorita me voy a acordar, empieza con J el pueblo. Bueno, va a ser ahí. En Jutepec. Bueno, ahorita les digo, ahorita lo estamos ¿no? Pero bueno, el punto es que empiezan estas discusiones sobre qué significa ser negro en México, ¿no? Porque recuerden que en México esa idea, yo sé que tal vez a todo el mundo ahorita le suena como bien, como muy raro pensar que hace años lo negro era algo que, como que quien decía que había personas y poblaciones y comunidades negras en México, como que todo el mundo volteaba a ver así de que, pues no, o sea, no hay, no existe, ¿no? Pero eso es producto de los discursos sobre el mestizaje, sobre lo indígena y lo blanco, como partes fundamentales de las personas mestizas, ¿no? Morenas, prietas, como sea que nos queramos llamar. Entonces, bueno, en este primer espacio del encuentro de pueblos negros, se empieza a discutir, bueno, muchas cosas de las cuales hay muchas ganadas, que eso es algo como bastante chido de verlo en los 15 años que yo llevo acompañando al movimiento y trabajando esto, pero que lleva como 30 años el movimiento. La primera de ellas es que en 2019 hubo el primer reconocimiento de la población afromexicana a nivel constitucional por parte de las políticas multiculturales, y la segunda de ellas es que hubo procesos de autoadscripción en el censo 2020, ¿no? Fue al revés, creo que en el 2021 el reconocimiento. Pero esas son dos demandas que desde finales de los años 90 las plataformas políticas y las organizaciones en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero pues tenían, ¿no? Como de cómo se pueden pensar políticas públicas para la población afrodescendiente si no se sabe cuántas personas hay, dónde están, cuál es su nivel de estudios, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, últimamente yo he estado trabajando con un dato de censo que me parece muy interesante, y que es que una gran cantidad de población que se identifica como indígena también se identifica como afrodescendiente en estas regiones, ¿no? Es decir, algo que vamos a ver que justo con esta idea de quién y cuándo dijimos por primera vez afrodescendientes, que fue en el 2015, en una asamblea que se organizó, que la gente de las organizaciones de la Costa Chica
decidió que negro era como muy, y lo pongo entre comillas, como muy problemático para institucionalizar esa categoría ante el Estado mexicano y otras instancias supranacionales como la CIDH, la Organización de las Naciones Unidas, y entonces decidieron llamarse afrodescendientes o afromexicanos, que era un acuerdo que se tenía a nivel continental, que se había realizado en una cumbre en contra del racismo en Durban, en Sudáfrica, ¿no? Y que donde había estado mucha población afrodescendiente, ¿no? Sobre todo, pues, obviamente de América Latina, ¿no? Entonces, justamente esta relación que se establece con el Estado tiene que ver con las formas de nombrarse alrededor de esta idea de, como había una discusión académica sobre que no podemos poner que alguien es negro en la Constitución, porque hay una carga racista en ese nombre, pero es difícil porque en realidad lo que vamos a ver ahí es que sí, no, o sea, sí, y depende de quién lo diga, pero pues la gente en la costa, por ejemplo, pues se llama gente negra, o sea, no dice, yo soy una persona afrodescendiente, ¿no? O sea, hasta donde yo he hecho todo mi trabajo, no sé si decirle trabajo de campo, porque no sé si es trabajo de campo, pero bueno, lo que he hecho en estos últimos años, pues la gente se dice negra, o sea, cuando estás así en cosas así de la casa, haciendo en las fiestas, la gente no se llama a sí misma afrodescendiente. Donde se llama afrodescendiente o afromexicana es en las escuelas, en las asambleas, en las reuniones de sus organizaciones, en las reuniones con la gente del INEGI, con la Secretaría de Gobernación, ¿no? O sea, como que ahí yo creo que lo que sucede es que hay una forma estratégica de nombrarse alrededor de una lucha política concreta, ¿no? Y creo que también ahí hay pues otra distinción que es como, sí hay esa dimensión de lo afrodescendiente como una lucha muy relacionada con demandas hacia el Estado, pero también hay una idea bien que a mí me parece que es como pues, la que a mí por supuesto me parece más interesante, pero eso es solo a mí, que tiene que ver con cómo eso se vehiculiza en las poblaciones, ¿no? O sea, cómo eso aparece en los pueblos, ¿no? Porque recordemos que aunque hoy, y sí lo digo con todo el peso que tienen, esté de moda que mucha gente diga que lo negro está de moda, que ser negro es bonito, pues yo creo que sí, cuando estás en una situación en la que no vives en contextos de racismo, como los que sí hay en todo el mundo, en todo el país, y todo el tiempo, ¿no? Y que hay un marcaje muy concreto sobre las personas afrodescendientes ruralizadas, ¿no? O de entornos rurales, que es muy denso, ¿no? Porque hay como muchas intersecciones sobre un cuerpo marcado en términos epidérmicos o de color, marcado en términos de clase, del uso del español, ¿no? de las geografías de dónde vive, hacia dónde se mueve, ¿no? Incluso aquí en la ciudad, o sea, eso no pasa solamente en los espacios rurales, o sea, ustedes seguramente han visto, ¿no? Como de qué manera hay, por ejemplo, toda esta distinción de esos mapas que yo siempre veo con mis alumnos, de cómo la colonia Roma Condesa Juárez, Santa María de la Ribera, tiene un color y una clase social muy particular, y como quienes viven en Tláhuac, Iztapalapa, Chalco, que es donde, por ejemplo, hay mucha cantidad de población migrante interna, pero también externa, ¿no? De otros países, que también muchas personas son afrodescendientes, haitianas, venezolanas y cubanas, ¿no? Entonces, como también hay una geografía racial en la Ciudad de México muy concreta, y como también cuando ciertas personas aparecen por ejemplo, no es que en la colonia Roma no haya personas negras, pero ¿qué tipo de personas negras hay, no? O sea, no son personas negras afromexicanas, sino como son personas, pues, ¿cómo les dicen? Expats, ¿no? Y eso sí es muy notorio, ¿no? Por eso también esto a mí de alguna manera me fue llevando a pensar lo racial, ¿no? Y lo racial como una construcción muy contextual, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Que podríamos decir, es una ciudad muy grande, homogénea, pero pues no, ya vemos que hay, yo siempre les dejo a mis alumnos de la UAM, como estamos por ese lado de la ciudad, en Xochimilco, que se suban en la última estación de la línea 12 y vayan observando el cambio que se da hasta llegar a Miscuac, ¿no? ¿Qué cambios hay? ¿Qué cambios en todos sentidos hay en la población que va? Bueno, pues se cayó, digamos, ¿no? Como que también es muy interesante observar qué estructuras funcionan en la Ciudad de México, qué infraestructura y cuál no, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pensando eso, es como, ¿qué estamos, cuando decimos afrodescendiente, pues estamos viendo un proceso político muy concreto, un marcaje y una como forma de nombrarse,
que está vinculada con relaciones de poder inscritas en el tiempo, ¿no? Es decir, no, los procesos identitarios no son algo, no es como yo nací, como un poco, seguramente han escuchado esta frase de no se nace mujer, se llega a hacerlo, que la dijo quién, a ver, exacto, que la dijo Simone de Beauvoir, ¿no? Y que es que socialmente te vas constituyendo como una mujer de las muchas formas que hay de ser mujer, ¿no? Entonces, como también creo que en ese sentido, no es que naces siendo una persona indígena, naces adscrita a ciertos espacios culturales, geográficos e identitarios, pero también es cierto que hay marcajes muy fuertes que se van dando en relación con cómo vas tú como viviendo ciertos espacios, ¿no? Esta es una de las fotografías que les decía que hizo Maya Boder, que no es una persona afro-mexicana, es una fotógrafa súper famosa en México, que debe de tener ¿qué? Unos 75 años, por ahí, más o menos. Bueno, ella fue de las primeras personas que hizo una serie que se llama La Tercera Raíz. Y yo no sé, les pregunto si esta, no la mujer, no la persona, sino como hay algo familiar en esa representación, algo que ya hayan visto en otras fotografías sobre mujeres afrodescendientes. Ajá. No sé si han visto que sobre todo en Cartagena de Indias y en La Habana como que hay mujeres negras que luego, bueno, yo por lo que he visto que tú puedes pagar por tomarte una foto porque estaban fumando su puro. Es una imagen como muy vinculada con una construcción racial y generalizada de las mujeres negras, ¿no? Yo no digo si está bien o está mal, yo creo que ahí hay como, digamos, es un guiño, ¿no? Entonces aquí vemos como, me parece interesante, pero también tiene que ver con esto que les decía de la autorrepresentación, ¿no? Y otras cosas que son súper interesantes es un poco esto como, que les digo como, de qué manera los etnónimos, así se llaman las formas en las que la gente racializada, etnizada como no blanca, pues tiene, bueno, la gente blanca también tiene ese etnónimo, pero generalmente no usa el etnónimo de la gente blanca. Por ejemplo, mestizo es también un etnónimo, pero bueno, negro es un etnónimo, una forma de llamarse y de autoescribirse. Yo puse ahí como otra forma que yo he escuchado en estos muchos años, que es moreno, o también oaxaqueño, o costeño, también otra es afro-oaxaqueño, ¿no? También una cosa que yo he escuchado, pero eso es como más difícil de escuchar, es como gente de media razón, que tiene que ver con los procesos coloniales, en los cuales a las personas indígenas en algunas regiones les llaman como, pues, gente que habla algún idioma indígena, y entonces eso te convierte como sales de la gente de razón, que la gente de razón serían las personas que hablan castellanas, ¿no? Entonces les dicen negros de razón o gente de media razón a las personas negras. Es súper colonial, no estoy diciendo que yo utilizo eso, pero es un poco de lo que yo he escuchado en el tiempo que he estado trabajando en la región de la costa. Y la segunda es esta que es afromexicano, que es una autoadscripción que es súper política. O sea, a mí se me hace muy difícil que la gente diga yo soy afromexicano fuera de los espacios políticos que ya les dije, ¿no? O afromexicana o afromexicane, ¿no? Fuera de los espacios políticos que ya les he dicho. Y creo que otra cosa que es tal vez la más compleja es esta idea de afrodescendiente, ¿no? Que tiene que ver con expandir la idea de las nociones epidérmicas y despegar de la idea de color, de la idea de como ancestría, ¿no? Y una serie de cuestiones más ligadas a lo que entendemos como negro, y que entonces, no sé si ustedes han escuchado que hay mucha gente que dice que todo el mundo es afrodescendiente, ¿no? Que es como un argumento muy peligroso al mismo tiempo, porque es como, bueno, sí, todos somos afrodescendientes, pero pues eso de alguna manera borra estas luchas políticas, ¿no? Porque es decir, si yo me siento afrodescendiente, pues ok, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado decir como cuáles son las vivencias que tienes respecto a eso, no solamente negativas en torno al racismo, sino también como a una autoadscripción y ejercicio identitario de subjetividad política, ¿no? Creo que de pronto, con el tiempo, no sé si ven, no es que yo quiera hacer una línea de tiempo, pero sí creo que hay como un vaciamiento de ciertos ejercicios políticos, ¿no? Que también distinguimos siempre en este mundo de los estudios estos afromexicanos,
como un multiculturalismo mucho más neoliberal de las luchas identitarias, ¿no? Como que son dos espacios que siempre están en diálogo, pero que son pues muy diferentes en términos de su ideario político, ¿no? Y también algo que me parece bien interesante y que yo he trabajado en relación también con el trabajo de Mar Coyol, es pues que una de las cosas que provocó también la identificación afro-mexicana o negra en la Costa Chica fue que hubo muchos proyectos de arte, como de educación artística, ¿no? No sé si ustedes conocen a Balta. Balta es un muralista afro-mexicano, negro, más bien, ¿no? Que pues también yo siento que así como Hugo, pues es bastante famoso fuera de nuestras fronteras mexicanas nacionales. Él también pues se ha expuesto en un montón de lugares. Tiene permanentemente un mural en el Museo de Culturas Populares que está en Coyoacán. Ahí tiene un mural. Tuvo otro mural un tiempo en el Museo de San Ildefonso, en una exposición temporal, pero la mayoría de sus murales, ¿dónde creen que están? En Estados Unidos, ¿no? Porque es donde le han pagado pues, para que se vaya. Entonces, él tiene un trabajo súper chido de grabado, de muralismo, y tiene como muchos temas, no solamente de identidad afro-mexicana, pero bueno, él, por ejemplo, aquí lo que está como representando es un baile muy particular que se llama el baile de la artesa, que es donde están las dos personas juntas sobre como un caballo, que generalmente siempre está hecho de madera, y luego el otro hombre que está junto es como trae el bote, que es un instrumento musical que se utiliza para una danza que se llama Danza de los Diablos, y pues la otra es una señora afro-mexicana, ¿no? O sea, o negra, como sea. Este es un fragmento de su trabajo, ahí también lo pueden encontrar a todos los pueden encontrar en Instagram, a Hugo, a Coral y a Malta, ¿no? Y creo que también una cosa interesante que tiene que ver con esta idea de lo negro es cómo se constituye, sí a través de lo nacional, pero también trabajando mucho entre, digamos, la gente de la costa que yo conozco, pues como dialogando con otros grupos y organizaciones afrodiaspóricas, ¿no? Particularmente de Colombia, donde también hay una discusión continental más amplia, muy diferente a la discusión caribeña, ¿no? Y creo que en el Caribe es otra discusión completamente diferente. Pero creo que lo que sucede es que también hay mucha discusión sobre cómo se entiende lo negro en otros países, donde también hay población indígena y una gran cantidad de población indígena como en México, ¿no? Y la distinción que se hace con la idea de lo negro estadounidense o lo afroestadounidense, o lo caribeño también, ¿no? Que las nociones y las maneras de entender lo racial y lo étnico en el Caribe pues son muy diferentes, justamente porque la población indígena fue diezmada, ¿no? Entonces no hay tampoco esta construcción histórica nacional de que las pirámides, la grandeza de las poblaciones indígenas, ¿no? Eso creo que es muy difícil de encontrar como en las formas de construcciones nacionales en el Caribe. Entonces, me pareció interesante también pensar como de qué manera, por ejemplo, para mí particularmente ha sido muy interesante trabajar con las organizaciones porque vi un cambio que de alguna manera también ha sido un cambio en mi propia perspectiva, que es cómo pasaron de ser organizaciones muy centradas en las figuras masculinas a la construcción de lo que yo llamaría como un feminismo o discusión sobre las mujeres afro-mexicanas, ¿no? Porque finalmente, hoy por hoy, no sé si saben que la mayoría de las personas afro-mexicanas pues, que están representadas políticamente o que hacen representación política son mujeres, y también la mayoría de las personas que están en los liderazgos comunitarios y organizacionales son mujeres, ¿no? Entonces también como esta discusión de si son feministas o no, si se nombran más como mujeres que luchan, ¿no? O si se alejan también de algunas perspectivas bastante blancas de los feminismos mexicanos, que la verdad pues sí es cierto que son las que han constituido los feminismos mexicanos, ¿no? Y cómo han ingresado a la discusión sobre la raza, el género, la clase social, las geografías racializadas, los duelos por los espacios, incluso la defensa por el territorio, y cómo estas mujeres lo han estado trabajando, ¿no? Creo que, bueno, esta es una cosa que me parece interesante porque como fuimos viendo cómo lo negro, de parecer como una locura para muchas instituciones, se fue institucionalizando, ¿no? Entonces hoy apenas pasamos el Día del Pueblo Negro Afromexicano,
que solo se llama así en Oaxaca, en el resto del país le han quitado esta idea de lo negro por una noción que a mí me parece súper problemática de que decir negro es ser racista, cuando sabemos también por la teoría queer, pero sobre todo por el uso que hace la gente que muchas veces pues no es racista, ¿no? O sea, si yo le grito a alguien así horriblemente y de manera violenta en la calle, pues sí, pero si la gente que esta nominación la construyeron en asambleas y entre el pueblo, pues también yo creo que es complicado, ¿no? Y ahí es donde les digo como que esas taxonomías para utilizar en la relación con el Estado pues también son peligrosas, ¿no? Porque terminan haciendo procesos como muy lejanos de las comunidades, ¿no? Y ya nada más como lo que me parece interesante es como todo esto fue abriendo un espacio para lo que sus generaciones, o para que, ni siquiera creo que es generacional, sino que creo que es temporal, para lo que ahora en México se discute mucho, que es como que en México sí hay racismo, ¿no? Y que yo sé que, y yo lo entiendo porque ahí sí creo que es generacional, para mi generación, que no soy tan mayor, pero tampoco soy joven como la mayoría de ustedes, ¿no? Pues había una negación de la existencia de las poblaciones afrodescendientes en México, eso sí, o sea, eso yo lo viví como hasta los 30 años, ¿no? Que no tiene tanto. Pero sobre todo era muy difícil hablar de racismo en todos los espacios, ¿no? Era como súper difícil porque como que siempre se respondía, en México no hay racismo, en México lo que hay es clasismo, ¿no? Y entonces como que el clasismo era esta idea de que los pueblos indígenas son campesinados, son clase obrera, pero como que no se quería abrir la discusión sobre que, ok, ya sabemos que las razas no existen, pero la noción analítica de raza sí existe y genera cosas, ¿no? Y genera perspectivas que sí han sido utilizadas para pensar, por ejemplo, para crear la propia noción de indigeneidad, ¿no? O de indígena, ¿no? O sea, que abarca a un montón de diversidades culturales en una sola forma de llamarlo para poder administrarlo, ¿no? Aunque mucha gente también pueda reivindicarse como, por ejemplo, lo que les decía, afroindígena o pueblo, ¿no? Pero creo que esas perspectivas de cómo los pueblos afromexicanos, particularmente las organizaciones en la Costa Chica, han estado haciendo a través de la enunciación de tanto de su autodescripción como de sus identidades, como de sus problemáticas, pues una lucha profundamente antirracista, sin llamarla antirracista, ¿no? Porque o sea, ahora sí, los últimos 5 años está como muy en boga y muy utilizada esta palabra del antirracismo, pero pues es gente que viene trabajando por el reconocimiento, sí institucional, pero también porque la gente no le parezca raro subirse al metro y ver a una persona negra, y que eso no le provoque así como ni que los exoticen, ni que les digan déjame tocarte el cabello, ni que les digan ay qué guapo, ni que piensen que las mujeres están disponibles sexualmente para las personas, ¿no? O que les digan ay qué bonito donde naciste, ¿no? Porque notoriamente yo sé que tú no naciste aquí, ¿no? Que es todo un proceso de extranjerización de lo negro y también de mucho racismo, ¿no? Como eso de, pues sí, eso que yo veo y lo platico mucho con mis compañeros, como eso de que están en espacios públicos y la gente se acerca como a querer tocarles el cabello, ¿no? A hacerles comentarios, pues que son racistas, ¿no? La verdad. Y cuando yo digo son racistas, me parece interesante no pensarlo en términos como del Ku Klux Klan o que solo Trump es racista, sino en términos, por ejemplo, que me resultan más inteligibles como el patriarcado, ¿no? Que para su generación de las más jóvenes es muy interesante pensar que ya no ven el patriarcado como algo de unas señoras locas lesbianas feministas que no se rasuran, que así era la perspectiva que se tenía durante muchos años de las mujeres feministas, sino que entienden que es un sistema, ¿no? Un sistema misógino, un sistema excluyente, un sistema feminicida, ¿no? Y que el hecho de ser mujer no te hace no ser patriarcal, ¿no? Al contrario, que los ejercicios de acercamiento a los feminismos lo que hacen es como intentar despatriarcalizarnos, si eso es posible. Eso mismito sucede con el racismo, o sea, no naces y eliges ser parte del Ku Klux Klan, tú naturalizas el racismo, naturalizas la idea de que lo negro es exótico, es extranjero, es sexualmente disponible, es raro, ¿no? De que lo indígena es lento, es milenario, inamovible, ¿no? Y esos pensamientos no es que tú seas del Ku Klux Klan, o sea, es que naciste y te has ido socializando en esos discursos, ¿no?
Entonces creo que eso ha sido una de las cosas interesantes también de acompañar al movimiento afrodescendiente estos últimos años. Y ya como para finalizar, porque si no voy a decir hable, lo que me parece muy interesante es que también lo abro en el centro, o como decimos a veces, se ha puesto de moda, ¿no? Esta es una foto que es de una galería, pues, que está en Polanco, es lo único que voy a decir, pero ya que aquí en las instituciones, que tuvo una muestra de esta pintora que se llama Aida Rodríguez, que es una mujer como de 60 años, que es una pintora de la Costa Chica de Guerrero, que como Balta, como Baltasar Castellanos y los Morales, se formó artísticamente en el movimiento afrodescendiente, o sea, como ahí como clases de pintura, etcétera, y montaron esta exposición que, bueno, es como una versión digital, pero tiene pues las máscaras de la danza de los diablos, ¿no? Que es como muy representativa de la población afromexicana. Y pues seguramente ustedes han visto que, no sé, por ejemplo, hace poco hubo una fiesta de sonido gallo negro, que es esa agrupación de cumbia hipster, que también fue una fiesta temática sobre lo afro, ¿no? Sin personas afrodescendientes o con muy poquitas personas afromexicanas. Entonces también, como lo que yo les decía, ¿no? Si todas las personas decimos ahora mismo que somos afrodescendientes, porque Lucy, la primera mujer, o la que le dio, ¿no? O porque decimos que porque sí, pues es muy difícil y también termina despolitizando algo que lleva muchos años trabajándose con cuerpos específicos, con discursos específicos, ¿no? Y creo que, no digo que esté bien, esté mal, ese no es el sentido, es más bien como cómo vamos a entender lo afro, ¿no? Y qué disputas hay alrededor de la dominación de lo negro, lo afromexicano, ¿no? Y pues pensar a través de la idea de la racialidad, ¿no? De cómo construimos racialidad y cómo van cambiando las formas de observar esa racialidad, ¿no? Como también hay procesos interesantes que serían, no sé si contrarios, pero como contemporáneos más bien a esta idea de lo negro como una moda, entre comillas, y que sí tiene que ver con como un poco lo que hace Marco York, como hackear la idea del mestizaje, ¿no? Como hacer ejercicios contra el mestizaje, en las que en lugar de perseguir una mirada que blanquee, sea como una mirada que reconozca de dónde venimos muchas de nosotras, ¿no? Que no necesariamente eso nos hace pensar que sí somos afrodescendientes, pero que sí nos hace replantearnos la historia de la cual venimos, ¿no? Muchas de las personas que habitamos pues el país y en general la Latinoamérica, ¿no? Este es un trabajo chido que hicieron las chicas de Afrochingonas, que seguramente las conocen, que es un colectivo de chicas afro-mexicanas, ¿no? Y por último, así como decir como la idea de trabajar con la inestabilidad, y creo que esa idea de que trae como una banda queer de la Ciudad de México, como Coyol y como Chanel, que fue estudiante aquí además en la UACM, donde yo le conocí, de pensar lo prieto, ¿no? De pensar, bueno, tal vez, por ejemplo, yo, pues sí, mi familia sí es de la Costa Chica, pero yo no tengo una identidad cultural por razones, ya que Pedro Páramo, versión Costa Chica, pero sí hay cosas que están ahí, ¿no? Como por ejemplo yo, en los entornos muy blancos, pues obviamente la gente me ve diferente, ¿no? O sea, en entornos, por ejemplo, académicos muy blancos, pues sí es notorio que yo no pertenezco a ciertas élites, ¿no? O también, no sé, cosas que tú te vas dando cuenta que la gente te hace ver sobre ti, ¿no? Y creo que eso que están trabajando, la idea de la prietud o de la prietez, es bastante interesante para pensar también como las migraciones a la ciudad y como lo hemos llamado en el espacio académico como más bien procesos de contramestizaje, ¿no? Es decir, como en lugar de buscar en el mestizaje una forma de blanquearnos, como buscar las personas que no somos personas mestizas blancas, cómo estamos en el mundo, ¿no? Y cómo también hay procesos de racismo antinegro y antiindígena que han hecho que vemos, pues, o que nosotros tal vez no, pero por ejemplo nuestras abuelas, que nieguen, pues, que pertenecen a grupos culturales, que hablaban alguna lengua, que venían de algunos espacios, ¿no? Racializados. Y también la pregunta es como si queremos una afrotaxonomía, ¿no? También, o sea, necesitamos necesariamente desplegar toda esta idea de cómo nos llamamos, o es más bien un proyecto antirracista, ¿no? Para mí, muy claramente,
después de tantos años creo que sí es un proyecto antirracista, pero pues también está el problema de cómo el Estado siempre está ahí interviniendo, ¿no? Y como nosotras también queremos con el Estado, pero también lo odiamos, pero a veces no, como estos procesos de odio, seducción con el Estado, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí lo dejo, les agradezco que se hayan aventado mi super chorro organismo. Gracias. Muchas gracias a Isa por esta exposición. Ya se dan cuenta por qué tenía que venir, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con una serie de preguntas. Otra vez les voy a tomar la palabra. Solamente quiero que hagan un comentario. Pero sí me parece importante porque hubo un evento que fue muy discutido incluso en las clases, que fue el tema de la presencia de la danza de los negros en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Por el problema de María Hernández. Y pues, de hecho, así comenzamos el semestre, ¿no? Casi haciendo esas discusiones. Y pues sí me gustaría que hicieras pues, alguna reflexión, algún comentario en torno a cómo percibiste tú esta situación. La mayoría de personas acá son de arte y patrimonio cultural. Entonces, bueno, los ejemplos que nos trajiste nos quedan como biblioteros, culturas, gestores, promotoras, mediadoras de cultura de las artes. Entonces, pues, no sé si les quieres comentar algo de lo que analizaste. Pues estuvo buena la grilla, la verdad. O sea, sí estuvo muy buena la grilla porque fue todo como medio raro, pero bueno, luego ya le pedí a Mike que les pase mi libro, porque yo, no porque me quiera hacer autopromoción, sino porque ese libro es sobre la danza de los diablos, y cómo la danza de los diablos es una forma, es como un argumento político corpóreo, ¿no? Y cómo se presenta como algo exclusivo de las poblaciones afrodescendientes para dialogar, como les decía, con el Estado, ¿no? Entonces lo que me parece muy interesante es que pues ha mutado, como cambia la cultura, ¿no? Ha habido cambios pues, estructurales en la danza de los diablos, sobre todo en sus representaciones más urbanas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres ya hay, yo el otro día en esa fiesta de Sonido Gallo Negro estaban una danza de las chavas que se llaman afrocosecha, que son puras mujeres, ¿no? Pero creo que lo que sucedió es que, claro, pues el problema yo creo que no es tanto la danza de los diablos, sino el ballet folclórico de Amalia Hernández, ¿no? O sea, lo que es una mirada amestizante de los juegos y como las representaciones corporales de las alteridades nacionales. No sé si saben, por ejemplo, que la Guelaguetza anteriormente, o su nombre original, fue el homenaje racial, así se llamaba, y que el homenaje racial tenía una comisión de autenticidad que revisaba que los bailes que hacían las personas pues sí fueran, comillas, auténticos, pero que también, por ejemplo, la flor de piña, que es la más súper así que todo el mundo ama, pues es una danza que no es una danza indígena, es una danza, o sea, a ver, otra vez, no es que no sea una danza indígena, sino que es una danza hecha ex profeso para el homenaje racial, ¿no? O sea, no es un sistema de juegos como si es danza de los diablos, la del venado, que me encanta, la de Amalia Hernández, ¿no? Que también hay una modificación, y que lo que se ha dicho es que lo que tratan de hacerlo es como de embellecerlo en un sentido occidental, que fue lo que pasó con la danza de los diablos. Quisieron embellecerlo y también exotizarlo, que es algo que además es la base de toda la política racista en contra de los pueblos negros en México, que es como decir son exóticos, ¿no? O sea, no soy yo no, porque yo no soy exótica, yo tengo esos cuernos que quién sabe sacaron, porque no son así, ya los vimos aquí esta es la máscara de los diablos, ¿no? Que se ve notoriamente que, y de hecho pues es la pintura de atrás es una representación de una persona bailando diablos, o jugando diablos, ¿no? Pero yo creo que ese es el ejercicio estatal como que es más problemático, que es, tomo un pedazo de algo, lo embellezco así, versión venga la alegría, ¿no? Y luego lo pongo en un ballet y digo que esa es el alma y el sustento de la nación. Y entonces lo que está pasando es que si eso ya pasó con el indigenismo, que fue la política pública que está criticada, está pasando con la población negra, ¿no? O sea, que ustedes seguro, si buscan en YouTube danza de los diablos, les va a salir una danza donde le bailaron al hambre también, ¿no? Entonces, como eso está en el centro, pero es también, o sea, yo sí creo que es una forma de extractivismo del Estado, porque es una danza, no es, o sea, hay extractivismo
encima del Estado, y hay el extractivismo, por ejemplo, ahora de los gringos, ¿no? En su versión del cómo leen lo negro y cómo quieren imponer una lectura de lo negro en México, ¿no? Entonces son dos tipos de extractivismo, pero sí creo que Amalia Hernández, pues sí, que al final lo que sucedió es que todo el mundo se enojó y los activistas empezaron a decir como, bueno, sobre todo los activistas, como, eso no es danza de los diablos, ni se atrevan a llevarlo a Bellas Artes, y lo que hicieron es pues, que contrataron así, de un día para el otro, a la compañía de Coaquiricuilapa, que está en Guerrero, que es esta chica, y los trajeron y entonces hicieron una parte de la danza con, digamos, como los elementos originales, por decirlo mal y pronto, pero sí creo que son, pues, o sea, son las formas que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas ONGs bajando un montón de dinero para mujeres afromexicanas? ¿No? La verdad. Bueno, pues preguntas, comentarios. Si quieres, Que a mí me gustaría hacer un comentario acerca de eso, porque, bueno, normalmente yo he escuchado de amigos, que obviamente pues son amigos, o ahora sí que muchas personas, que realmente el decirle negro a una persona que realmente pertenece a la comunidad no está mal, sino lo que está mal es llamar gente de color, cuando todos somos gente de color al final de cuentas. Todos pertenecemos a esta clase de gente de color y pues está mal ser racial porque al final de cuentas nosotros venimos obviamente de una comunidad que fue sometizada y fue ahora sí colonizada y a la vez fuimos mezclados, pero al final de cuentas todos somos indígenas, porque al final de cuentas llamar a alguien indio está mal porque solamente los indios son los que pertenecen a la India, nosotros somos indígenas. Y también pues está mal, pues no sé, siempre como que en esta parte a mí me ha tocado ver mucho en la parte de donde yo vivo, que es la Magdalena Contreras, que normalmente cuando se llega a ver a una persona que así que no pertenece a, digamos, que al recinto donde yo vivo, porque es como muy, digamos que muy zona fifí, aunque yo la verdad mi casa está muy chiquita, sí me ha tocado ver pues, personas que realmente si ven a alguien que no pertenece, luego empiezan con sus comentarios todos aberrantes, pues es como de, o sea, vives en una ranchería y lo vivimos ahora sí que se puede decir que ahí todavía se consideran pueblos, o sea, todavía son pueblos de personas, y pues realmente ¿por qué justificar o por qué realmente debemos de ser racistas cuando pues al final de cuentas todos pertenecemos al mismo mundo y no tenemos que basarnos en los colores o en cómo cada vez, porque pues al final de cuentas todos somos diferentes y pues no sé, me interesa mucho el tema porque pues realmente sí me ha tratado ver así que tanto comentarios comentarios muy clasistas cuando pues al final de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo un montón de preguntas, pero quiero hacer una específica. Cuando mencionaste la galería, proyecto Mancuba, la galería de arte, a mí me pasó un episodio há pouco tempo, justo nesta galeria. Eu trabalho para um artista que expõe nesta galeria. E ao levar na obra de arte nesse espaço, a mim me surpreendeu muito os fenotipos raciais das pessoas que estão trabalhando aí, não? São pessoas brancas e assim. Entreguei a obra de arte e afinal me quedei vendo algumas obras. E como que eu senti esse rechaço das pessoas que trabalham aí, como se eu não deveria estar nesse espaço. E o que passa com essa explotação, não? Dessas obras de arte, muitas vezes, de produtos que vêm destas comunidades afrodescendentes, pero, sin embargo, essas pessoas não têm o direito de estar nesses espaços, né, por el racismo, né? O que está passando, na verdade, me pôs a reflexionar um pouco sobre isso. E outra pergunta que queria fazer é também sobre a questão dos discursos raciais, né, em México. Por muito tempo, com a implantação do nacionalismo,
surgiu a categoria de mestiço, né? Foi uma tentativa de homenagear todos bajo a esta categoria. E com isso a população afrodescendente da costa do Barraca, por exemplo, quedou por muito tempo invisibilizada, né? E agora há muitos discursos por parte do governo e das instituições sobre o racismo, como valorando esta comunidade. Pero, assim, há pouco tempo que eu estou aqui, pero, assim, ao meu ver, eu sinto que são discursos muito rasos, não? Porque, à la vez, proporciona essa grande quantidade de discursos, pero, na prática, o que ocorre é uma coisa completamente diferente, porque o racismo é um país muito racista. O racismo está em todos os espaços, né? Eu, como negro, me identifico como negro, assim, he sofrido racismo em muitos espaços, incluso no transporte público, né? E assim, o que está ocorrendo, porque há muitos discursos, pero na prática, como se os discursos foram rasos, como se não proporcionam um câmbio, assim, eu como menos sendo que não há nenhum câmbio na prática do racismo, essas prejuízos. ¿Hacemos eso? Sí. Bueno, primero creo que no hay como que algo que está bien o está mal, ¿no? O sea, como que a mí me es muy difícil pensar que hay algo que está bien y está mal. Es más bien como que yo lo que pienso es cuáles son las estructuras que naturalizan algo y hacen rara a otra cosa, ¿no? O lo que yo decía, como yo por ejemplo no me identifico como una persona indígena, pese a que mi abuela sí era una mujer indígena, pero no se identificaba como una mujer indígena no porque no quisiera, sino porque era una manera de insertarse en un proyecto nacional, ¿no? Y era una manera, eso como en términos macro, pero en términos micro era una manera como de sobrevivir a un entorno como el que estás diciendo, que es profundamente racista. Y que no necesariamente el racismo, por eso yo digo, no necesariamente el racismo es como que vas caminando y alguien te grita negro. Es muy sutil como voltear, como que alguien se sube y te voltea la mirada, ¿no? O como que alguien incesantemente te esté viendo así como, ¿no? O sea, como que observándote como si fueras una persona, como si no fueras persona más bien, ¿no? Que es parte de las formas del racismo, despersonalizar, deshumanizar, ¿no? Entonces también yo creo que es muy difícil, como que todos somos humanos, sí, todos somos humanos, eso es imposible. Ahora hay personas que se identifican como no humanas, pero es otra discusión. Pero, digamos, sí creo que la idea de pensar lo negro, yo por eso digo que es más como una categoría política, ¿no? Porque es algo que tú defiendes, o sea, es como hacerte de una cosa que sí puede ser usada como insulto, como decir como homosexual, ¿no? En su versión mexicana, puto, ¿no? Que es eso como todo el tiempo. Por ejemplo, una generación que al decirte no seas puto te decía no seas cobarde, no seas afeminado, no sé qué, y para otra generación es como, pues a mí no voy a permitir que ese insulto sea utilizado como tal y lo voy a utilizar de manera como muy orgullosa, ¿no? Como un poco a devolverte el insulto, ¿no? A decir, pues sí, ¿no? O sea, como un poco también para modificar esas estructuras que creo que lo que estamos viendo es que son relativas, o sea, que las comunicaciones son relativas, porque pensamos que el mundo va avanzando y de pronto, por ejemplo, pasa eso de que gana Trump, y no es como que gane Trump, ¿no? Es que la mayoría de las personas latinas votó por un hombre violador, que es supremacista blanco, que odia a las mujeres, que odia a la gente negra, a la gente indígena, a los homosexuales, a las lesbianas, que dice que las personas trans no existen, que es como una... ¿no? Entonces es como, ok, todos estos discursos, pues sí son muy bonitos, pero en realidad lo que estamos viendo es que en ciertos sectores sociales no han tenido un calado real, ¿no? O sea, hay como una corrección, pero la mayoría de la gente sigue, por ejemplo, pensando como, es fácil ser indígena, ¿no? En este mundo, pues no es fácil, ¿no? No es fácil o sea, por eso yo digo, mucha gente se nombra negra ahora en México, porque tiene las posibilidades de nombrarse negra sin que el racismo le toque de manera tan dura como a otras personas, ¿no? Como a otros grupos poblacionales. Entonces creo que
Aunque sí todas las personas somos humanas, existen las especificidades culturales, ¿no? Como, por eso digo, yo no me identifico como una persona indígena, ¿no? Pero no es porque no quiera o me dé pena, sino porque hay procesos de racismo antiindígena en 3 generaciones que lo que han hecho es como, yo por qué no me puedo identificar, ¿no? Pero también las personas que se identifican como indígenas, ¿cuál es la lucha política que están teniendo, ¿no? Que creo que eso es ahí donde siempre nos atoramos, ¿no? Y sí creo que en la Ciudad de México, particularmente después de la pandemia, pues ha habido muchos trabajadores remotos del norte global, que en su mayoría ya sabemos que es gente blanca, ¿no? O sea, no es mala onda, no es como dicen racismo a nivel esa cosa que no existe, sino es como, en realidad es un proceso histórico de lo que llaman colonialismo de asentamientos y que está sucediendo, o gentrificación, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Que ya había, que es cierto que la gente blanca y con dinero es la gente que está haciendo arte contemporáneo, dirigiendo los museos, en los centros de investigación, ¿no? En el gabinete presidencial, o sea, eso es cierto, ¿no? Y es una combinación peligrosa porque es gente con mucho dinero, muy clasista y con discursos que yo también creo que lo menos nocivo es no hay una idea no hay una crítica sobre su propia identificación como una persona blanca, ¿no? Y cómo esos espacios históricamente están ocupados por personas blancas. El arte contemporáneo, o sea, nada, es evidente que es gente blanca, ¿no? Y con gente blanca no es un resentimiento, insisto, ¿no? Pero sí es, o sea, eso que dices tú, ¿quiénes visitan los museos de arte contemporáneo? Aparte de los estudiantes de la UAM. A mí sí es muy interesante también, justo por esta parte, justo trabajo para un artista, esta asesoría, pero sus trabajadores, los fenotipos son completamente diferentes. Los trabajadores que estão em seu taller, produzem suas obras, os fenotipos são completamente diferentes de quem estão justo nesta galeria. Assim, a mim se me hizo assim muito forte esta observação. Y como también pensar que el racismo es una estructura, no solo una acción. O sea, así como esta idea del patriarcado es como, pues no es que te levantes y decidas ser patriarcal, es que hemos naturalizado muchas cosas, ¿no? Como muchísimas cosas de la misoginia, ¿no? Pero también del racismo, del clasismo, que algunas sí se han ido haciendo menores, como por ejemplo yo sí, no sé cómo vivieron sus infancias en las primarias. Yo fui a una primaria pública y en esa primaria cuando yo era pequeña, que no tiene tanto tiempo, decirle a alguien pareces indio, sí era una forma, sí se usaba como un insulto, ¿no? O no seas indio, ¿no? Yo creo que en algunos espacios se sigue utilizando. También yo creo que como una va creando sus propios algoritmos vitales, o sea, se va como saliendo de espacios violentos, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo, para muchas personas, no lo dicen, pero siguen creyendo que lo indígena solamente es posible en los Altos de Chiapas, ¿no? Cuando ya sabemos que no es así, que para nada es así, ¿no? Y porque lo negro es nada más en Cuba o en Brasil, ¿no? Y que en México no hay gente negra, incluso en la Ciudad de México el Estado de México es el tercer estado con más población negra en todo el país. Solo después de Oaxaca, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y luego el Estado de México. Y no es casual, ¿no? ¿Quiénes son las personas que viven en el Estado de México? Sí. Migrantes internos, ¿no? Gente de los estados que por la gentrificación vive en esas zonas, pues, ¿no? Y gente que históricamente ha vivido ahí es negra, que es muy difícil para la gente entender que eso es real en nuestro país, ¿no? ¿Quién más? Hace, los 80s, vi una exposición en el Museo de Artes Populares de Boyacá, de la que se llamaba La Tercera Raíz. Y me acuerdo que mis papás de mí como que nos hicieron cerebro con esa exposición, porque precisamente se nos expuso a algo que nosotros no teníamos ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Ese tipo de
discursos hasta que ahora se empieza a hablar de lo afrodescendiente. Y entonces hay un hoyo ahí terrible educativo, ¿no? Porque yo me acuerdo que después como que platicaba con algunas personas y parecía una loca hablando de personas afrodescendientes en México, ¿no? Pero en serio, lo vi en el museo, sí, pero como que eso no existe hasta ahorita que lo empiezo a ver eso institucionalizado. No, realmente no se ha abierto ni la educación ni la conciencia, ¿no? Y lo comentaba con mis compañeras en una clase precisamente de mal, de cómo hay personas que se llaman afrodescendientes de repente en TikTok o en Instagram, y tú ves los comentarios y la gente les dice, no es cierto, tú eres de otro lado. O sea, ¿cómo es posible, no? De verdad, y el nivel de racismo está vivo y bien. Yo creo que tengo dos preguntas en realidad. Una justo tiene que ver con este término con este término de autonombramiento, porque yo creo que justo tomando en cuenta que en realidad es un discurso político reciente, justo resignificar a las comunidades indígenas o a lo afromexicano, creo que un problema justo que hemos visto con estos autonombramientos es la apropiación de espacios que de por sí son limitados y que son designados como para cumplir ciertas cuotas, lamentablemente, pero que aún así los toman personas que no representan a estas otras comunidades, ¿no? Entonces yo lo he visto, por ejemplo, en Hidalgo, que pues mucho tiempo se discriminó mucho a las comunidades indígenas, ¿no? O sea, justo creo que estoy en una situación parecida de que mis abuelos vienen de Tenango de Doria, pero yo no me identifico como de una comunidad indígena porque yo ya crecí fuera de eso. Pero me acuerdo justo también que en la primaria a mí me hacían mucho bullying porque yo hablaba náhuatl cuando regresaba mi abuelita por mí, ¿no? Y entonces, o sea, eso me hizo como que generar cierto rencor como al náhuatl. Entonces, pues ahora sí que lo olvidé y desde niña pues ya nunca lo hablé, ¿no? Y ahorita como con este nuevo gobierno que pues Hidalgo como que siempre fue priista y apenas está como cambiando del partido, entonces viene un nuevo discurso, ¿no? De resignificar a las comunidades indígenas y también resignificar a las comunidades afrodescendientes. Pero entonces, digamos, la institución gubernamental que defiende a estas comunidades supuestamente está dirigida por una persona que es bien conocido en Hidalgo, que es muy privilegiada, ¿no? Y es un hombre blanco, muy privilegiado, que toda la vida ha sido líder como de la opresión a estas comunidades, ¿no? Y que todo su gabinete, o bueno, sí, como que su nómina está llena de estas personas, ¿no? Que realmente no, pues para mi parecer, no podrían darle solución a las necesidades y oportunidades que necesitan esas comunidades. Entonces, yo sé que no existe policía como de identidad, ni debería existir, pero sí hay una forma de regular esos espacios, ¿no? Y que también pasa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o sea, con todas estas cuotas que existen y que son apropiadas por otras personas que lo hacen para justo tener ese lugar, ¿no? Entonces, esa es como la primera. Y también en esta cuestión, que también pasa justo en el área artística, ¿no? Tengo un amigo que justo se dedica al cine afrodescendiente y, o sea, nos cuenta que primero, como que el cine afro solo existe en los cines, bueno, como en los cines artísticos, ¿no? O sea, como en las... Cineteca. Ajá, sí, en la cineteca o... Bueno, por sí en la cineteca es difícil, ¿no? Pero como en los festivales de cine artístico, o sea, no existe en el cine comercial, por así decirlo, que es el que más fondos recauda y que es el que les permitiría como reproducir estos discursos diferentes, ¿no? Que igual ayudarían como a cambiar un poco la conciencia que tenemos alrededor del enfoque social que le damos al cine. Y bueno, justo algo que acaba de pasar también es que había una convocatoria para justo documentales afro y que ganó una persona que creo que es de Alemania, que no es de una comunidad afro, pero que su película trataba sobre la vida en una comunidad afro por una semana, algo así, ¿no? O sea, como un experimento social, algo así. Y pues sí, o sea, entonces ahí también se están tomando espacios que
en México el término de la tercera raíz con una profesora de la UNAM que se llamó María Martín, que falleció hace poco, hace como 3 semanas, un mes, yo creo. Y ella trajo ese término porque ella estudió en Francia con las personas, con los africanistas que les llaman, ¿no? Que son todos los que seguramente en historia del arte también lo ven, ¿no? Como toda esta onda del arte africano y cómo influyó Picasso, ¿no? Y cómo luego él se robó un poco esas ideas para su tiempo, que fue como el tiempo africanista de Picasso y otros grandes pintores, ¿no? Entonces ella estudió con esos grandes africanistas que también trajeron como, pusieron de moda esa idea de que algunas piezas de arte, la mirada del arte occidental, pues, ¿no? O sea, como el saqueo, digamos, colonial, pero cómo reconocen las personas afrodescendientes algunas tradiciones. En el caso de la danza de los diablos me parece que tiene que ver más con una cosa muy local, ¿no? Muy local. Y bueno, el son jarocho sí tiene que ver más con cómo las personas que fueron esclavizadas en el periodo colonial pues escribieron de cimas, ¿no? Como también, pues esta idea más bien como no de pensar que hay esencias que se van mezclando, sino que justamente el son jarocho, por ejemplo, es como un ensamble de muchas músicas, ¿no? De muchas formas de hacer música. Y quería referirme justamente porque no sé si la vieron, esta exposición que se llamó Afroamericanos, donde expuso, por ejemplo, Maya Godet y también Hugo Arellanes, pero la mayoría y era de toda Latinoamérica. La exposición estuvo ahí afuera del Metro Valderas, anteriormente. Pero la mayoría de las personas que tomaron las fotos y que expusieron, o sea, los fotógrafos y las fotógrafas reconocidas, no eran personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, esa es una discusión que es muy complicada o sea, a mí me parece que es muy complicada, pero sí creo que también yo sí creo que, por ejemplo, lo voy a poner así, a mí hay un tipo de cine que me gusta mucho, que es, no un tipo, sino una directora que me gusta mucho, que se llama Ángeles Cruz, que es una mujer mixteca que ha hecho varias películas, bueno, es actriz y directora de cine. Y me parece que una cosa interesante es como toda la industria del cine, o sea, todo el mundo del cine, tanto del cine independiente como del cine etnográfico, como del cine de arte, ¿no? Pues es también como muy elitista. ¿Y quiénes son las élites en los países latinoamericanos? No es solamente porque la gente sea blanca, es porque hay una distinción y una construcción alrededor de que lo blanco es lo bonito y lo válido, ¿no? Entonces, como que es muy difícil también que personas diferentes pues puedan entrar en esos mundos. Ella es directora, yo les recomiendo que vean sus películas, la verdad tiene 2 que están muy chidas y tienen que ver con cómo ella ve a su propia, en este caso sí es a su propio pueblo, ¿no? A su propia geografía. Y no tiene que ver con una cosa como de exaltar la indigeneidad o decir como de que miren el baile de la... No, tiene que ver con una cosa de cómo se vive, por ejemplo, cómo ven las mujeres lesbianas en las comunidades indígenas, ¿no? En esa comunidad indígena. Y cómo hay toda una estética que contrarresta toda la lógica de la India María, ¿no? Incluso de Roma, ¿no? Como dignifica a las mujeres indígenas y a las poblaciones indígenas en unos relatos que son como relatos hechos desde una mirada muy digna, ¿no? Pero que tampoco como exotizan. Me parece que pasa lo mismo con el cine de Medellín de Golde, que es una mujer afromexicana que ha hecho ya un corto y un documental también, ¿no? O como otras personas que están haciendo cine afro-mexicano, por decirlo de alguna manera. Y el criterio de autodescripción yo creo que es un muy buen criterio. Lo que pasa es que ahí sí es como, pues, o sea, los límites, ¿quién los pone? Pues no lo sé. Pues, vale, o sea, pero no sé si ustedes saben que durante muchos años en México el censo contaba a las personas indígenas con la pregunta de si hablaban una lengua diferente al español. Y entonces ahí no te preguntaban si eras indígena, si te identificabas como no mestiza o como indígena, sino que literalmente te metían a una bolsa de indigeneidad. Y hay muchas personas indígenas que no hablan una lengua diferente al castellano, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, la que acabas de decir tú, pero que se identifican como personas indígenas, o muchas personas que no se identifican como indígenas,
por los procesos de desindigenización, que son políticas públicas que durante el siglo XX funcionaron, y también en contra de lo negro particularmente, ¿no? O sea, como tal cual agarrar una goma y borrarnos de la historia de México, que apenas están saliendo investigaciones sobre su participación en todos los episodios nacionales, ¿no? En todos los grandes episodios nacionales. Pero que por eso está bien interesante esto que hicieron estas chicas, ¿no? Como pensar, hacer como una especie como de afrofuturismo, pero jugar con la historia y decir como quiénes son las personas afrodescendientes en la historia que han estado ahí pero que no se reconocen como afrodescendientes, ¿no? Entonces también como la idea de las luchas sociales. Esto es un fanzine que presentaron, yo creo que está en su página de internet, Chingonas. Está súper chido porque es como un ejercicio de historia e imaginación en relación con las poblaciones afrodescendientes en México, ¿no? Y no solo en la Costa Chica, sino en todas las regiones. Y creo que, pues, o sea, el criterio de autodescripción es bueno en tanto que tú puedes decir yo me identifico como tal, ¿no? Y que también es bueno por otra razón, y que es porque lo indígena no está solo en lo rural, ni está solo en un tiempo histórico suspendido, pero se vuelve muy complicado, ¿no? Como también del otro lado, por ejemplo, también con las personas trans, en lo que dices de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Como que hay mucha gente que dijo yo soy trans y al final utilizó eso para obtener un puesto. Pero yo creo que esas son las excepciones y que eso siempre pasa con todo, ¿no? Pero que son buenos criterios porque visibilizan ciertas cosas, ¿no? Como la presencia de población afromexicana, o garantizan que haya mujeres o que haya paridad, ¿no? Que es un tema que parece separado, pero no. O que haya personas trans, o que haya personas no binarias, ¿no? Como el de magistrade. O sea, como que hay identidades históricamente borradas o silenciadas, que de pronto no es que se vean así como que se pongan de moda, pero sí que es importante observar. Sobre todo yo creo que eso sí para que, por ejemplo, las infancias no naturalicen ni el racismo, ni el patriarcado, aunque sí va a pasar, ya lo sabemos, pues, pero como que por lo menos en esa homogenización un poquito de diversidad, pues sea representada, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo quiero agradecerle a Ilsa su presencia, su tiempo, porque tiene 200.000 millones de cosas. Y aparte, no sé si lo dije, pero bueno, ella es la actual coordinadora del doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco. Nada más. ¿Dónde estudió May? De hecho, ella me tocó firmar mi acta. Bueno, ya. No, son cosas, son de diario, ¿no? No, le agradezco mucho el tiempo porque pues, coordinar el doctorado, dar clases, estar en muchas conferencias, y se dio tiempo pues, de estar aquí con ustedes. Y de verdad le agradezco mucho porque, bueno, parte de estos textos y de este trabajo, ustedes, sobre todo la gente de comunicación intercultural lo ha estado viendo, ¿no? Entonces, el texto, por ejemplo, de Tito Milcans, que vamos a ver la siguiente sesión, también está dentro de esta compilación que hizo. Sí, lo que nos faltó es tiempo, queríamos ver a Cristina Mazariego, queríamos traer a Tito, queríamos traer a Juan. Pero pues ya con Jess, que nos ha apoyado muchísimo, pues ya veremos si el próximo semestre, si ando otra vez por acá, pues hacemos otras actividades que nos interesen, ¿no? Porque nos dimos cuenta que 6 sesiones, pues, no fueron suficientes. Pero bueno, pues, muchísimas gracias, Ilsa. Voy a entregarle. Del área de difusión cultural de la UACN, que siempre nos ha estado apoyando. Y pues ya nada más nos falta una sesión.